this morning. Como vemos, la mayoría están en los encuentros. The majority are in the retreat. Pero bueno que también está usted aquí en But este I'm also lugar. happy that you're here in this place. Y estamos siguiendo la línea que nuestro And we're apóstol nos continuing está the line which our predicando. apostle has been preaching to us. Ayer hablamos Yesterday we spoke acerca de sanando heridas. about healing wounds, Y eso es largo, es and extenso. those very long, Eso lleva tiempo. and it takes time. Porque una herida muchas veces no sana A de la wound noche a la mañana. doesn't heal from night to day. Las heridas del The corazón, wounds del of the heart, of alma, the soul, solamente Dios las puede sanar. only God can heal them. Amén. Amen. Pero bueno, hoy vamos a estar en la línea But we're gonna be in the line el miércoles que of se estuvo Wednesday hablando, that was enseñando been spoken and teaching acerca de la about justicia. the justice. Amén. Y acerca de la And justicia, about the justice. pues a veces hemos dicho Sometimes we have said que la vida ha sido muy dura. that life has been Muy very hard, difícil. very difficult. Hemos dicho We también have also said que esta vida es una vida de injusticias, ¿verdad? this life is very unfair Porque hemos tenido malas because we have had experiencias. bad experiences. Quizás todos hemos llevado en algún momento Maybe we have all at a time alguna injusticia had something unfair Y happen to muchas. us, or unjust, or a lot. y a veces como que ya no And creemos sometimes we don't que believe exista una justicia that there is de fairness verdad and justice, y justa. and that is just Porque and es fair, difícil because it's difficult de que te acusen de algo for them to accuse you of que tú something no has hecho. that you haven't done. Es difícil It is difficult que te condenen that they condemn por you algo for que something tú sabes que no es así. that you know that it's not like that. Pero bueno, Well, tenemos a nuestro Dios we have our God, que dice que Él es un buen justo, that He is just, un buen juez. He's a good judge, Tenemos un buen Dios we have a good God, y en el cual ponemos nuestra esperanza, and in Him we have our nuestra hope confianza. and our confidence, Creemos en and we Él. believe in Him. Y hay una palabra And there's a word que me marcó mucho en mi caminar del Señor. that marked my way in the Lord, Una palabra a word que viví that I lived en los tiempos in the times cuando yo empecé. when I started. Porque mi esposo, él Because my husband, no fue el primero que He empezó. was not the first one that Mi started. esposo era muy difícil. My husband was very difficult. Él era muy complicado. He was very complicated. Él es un milagro. He is a miracle. Él es, la verdad, un He milagro truly is a andante. miracle that is walking. Porque en él había mucha Because in him there was a lot terquedad, Of stubbornness, necedad, mucho machismo. a lot of being macho man. Era muy He cerrado. was very O close. sea, todo lo que tú le quieras poner. Everything you want to put in there. Entonces, cuando yo empecé a buscar de And Dios, so when I started looking for no God, fue fácil, it wasn't fue muy easy. difícil. It was very difficult. Pero esta palabra But this word se me reveló tanto en mi revealed so corazón much to me in my heart. y la he meditado aún And I todavía. have dedicated it. Y he visto And I've seen cómo Dios es justo. how God is fair. Cuando and just. tú Whenever clamas a you Él, call out to Him, cuando tú invocas su nombre, you call out His cuando name, tú le buscas de todo when you look for corazón. Him with all your heart, Porque yo a veces decía, because Señor, sometimes I said, Lord, esto es injusto. this is unfair. Yo lo trato bien, I treat Him right. aporto en la casa. I help out in the Trabajo. house. I work. A veces cuando estaba tomado lo llevaba Sometimes when he a was comprar drunk, I would still take him cerveza, to le buy his manejaba de beer. noche, And I would drive at night. lo apoyaba, ¿verdad? Todo lo que se I podía, supported him in most of hasta que everything I llegó un could, momento till the time y came entendí where I que understood mis fuerzas no lo podía that my hacer, strength, I couldn't que do it. tenía que apoyarme en el Señor, That I needed to grab hold of the que a Lord. veces él, como tomaba mucho, Because he drank so much se drogaba, and he used drugs. hubo muchos DUIs que él tuvo, He had a lot of DUIs. muchas veces cayó a la A lot cárcel. of times he fell in jail. Y a veces yo tenía que apoyarle sometimes I had de to mis help him out. dinero, And from de my mis money finanzas, and from my y finances darle and give para to him pagar. to be able to Y pay. después, como dice el dicho, And like the con un saying bien goes, haces, you do a con un good mal te pagan. and they pay you with bad. Pero yo siempre seguía creyendo But en I would Dios. always be believing Yo in siempre God. le decía al I Señor, always told the Lord, Él es también tu hijo. He is also your Él son. también, mi Jesús dio la vida por My él. Jesus also gave his life Derramó for su him. sangre. He poured out his blood. Señor, Lord, yo pido su salvación. I ask for his Y no es salvation. fácil And it's not orar easy por alguien to pray for que, someone que aparece ser tu enemigo. that seems to be your enemy. No es fácil It's not easy. cuando alguien When someone cerca de ti close to you
recibes injusticias. You receive injustice. Pero cuando tú insistes, But when you insist persistes, and persist, cuando tú doblas when you rodillas, bow down on your knees, ayer lo dijimos, we lived it. que hay un cielo, That there's a heaven, hay una tierra, there's an earth, hay unas rodillas there's some knees. que cuando tocan When they la touch tierra, the earth, cuando tú clamas, when you call out, cuando tú invocas el nombre when you call out his del name Señor, of the Lord, tarde o que temprano, later Dios than sooner, responderá. the Lord will answer. Amén. Amen? Entonces no te amargues, So do not get bitter. no te frustres, Do not get frustrated. porque si yo hubiera desistido, Because if I would have porque not si insisted, yo hubiera desanimado, if I would have yo no tuviera el esposo que tengo lacked, para la I gloria y wouldn't la have honra the del husband Señor. that I have for the honor and glory Valió of la God. pena It was worth it humillarse. to Amén. humble oneself. Valió la pena. It was worth it. Entonces hoy puedo ver So today I can la see justicia de the Dios. justice of God. Veo el amor, I see the love. veo el cariño, I see the veo la caring. protección, I see the protection. veo el cuidado. I see Him caring for me. O sea, el Señor me ha restituido The Lord has en restored una manera in a way sobrenatural, supernatural, viendo un esposo seeing a husband transformado, transformed, cambiado, changed, liberado, delivered, que indisconocible como era antes en la that is hora. unrecognizable how Es He was algo back then grande. to now. Entonces yo te digo So I tell you que aunque tú veas injusticias, that even though you see aunque injustice, tú veas todo lo if contrario, you see all the contrary, tú no debes de desertar. you do not need Amén. to desert. Y vamos a ver And we're una gonna parábola see de a Lucas word in 18:1. Luke Fue esta palabra 18:1 in this word cuando me marcó en el corazón when it was real to y my en mi heart espíritu. and in my spirit. Lucas 18:1 Luke dice: 18:1 says, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, dice, la necesidad de orar. Esa es the need la to pray. prioridad. That is the priority. Esa es la base. That is the base. Ese es el fundamento. That is the fundament. La oración. Prayer. Pero si tú no oras, But if you don't pray, si oras de vez en cuando, you pray every once in a while. si no tienes un estilo de vida, If you don't have it as a lifestyle, si tú cuando ves la injusticia whenever you see the te injustice desanimas, and you get porque brought eso es lo down, que quiere el and enemigo, that's what the enemy wants, herir tu corazón, to hurt your heart, caminar con heridas, to walk with hurt, y tú no vas a poder orar, wounds, and you won't be able to pray. tú no vas a poder rogar a Dios, You're not going to be able to call out tú to no the vas Lord. a poder clamar a Dios, You're not going to be able to call out upon porque the Lord estás herido, because you're hurt estás dañado. and you're damaged. Pero sin en cambio, But on the contrary, cuando tú haces esta actitud whenever you do this attitude de la necesidad of the dice, need de orar, to pray, porque cuando tenemos algún problema because whenever we have a problem, es una necesidad de orar. it's a need to pray. Estamos viviendo We are circunstancias, living circumstances. es una necesidad orar. It's a need to pray. Así como respiramos, Just like we breathe, así como comemos, just as we eat, así como dormimos, just as we sleep, es una necesidad. It's a necessity. Orar Praying es una necesidad. it's a necessity. Que se te quede el fundamento. That fundament de la stay with you oración. of prayer. Amén. Amen. ¿Qué dice el 2? And what does verse 2 say? Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, dice. Esa mujer era una This mujer woman desamparada, was a woman that has been despaired, pero no le quedaba otra alternativa. but she didn't have a O sea, a mí me impresiona ella. And Me it impresses impacta me and it esta impacts me, mujer. this Fue woman. una palabra cuando yo la But it leí. was this word En when mis I read momentos it, in my difíciles, difficult times, ver esta mujer su to see this actitud woman, her attitude, correcta, correct, de que estaba viendo una that she injusticia, was seeing an unfairness, estaba atravesando she was going through por una injusticia, to an injustice, pero ella optó but she opted por ir a ver al to juez, go to see the judge, un a juez judge severo, that was harsh, injusto, unjust, porque no aplicaba lo correcto. because he didn't apply what was correct. Era un juez It was a judge que yo podría decir no tenía amor. that I could say he didn't O have sea, love. si tú pones a pensar If you start to think en tu mente, in your mind, ¿qué clase de juez era ese? what kind of judge was he? Era malo. He was mean. Él debería de estar en la He cárcel, should have been in jail, ¿verdad? Porque en pocas palabras because in few era words, tremendo. he was tremendous. Él debería de estar en la cárcel He should have been in jail por ser un juez injusto. to be an unfair judge. Pero qué tremendo de la But mujer, how tremendous of the woman, su her insistencia, insistence, su lucha, her struggle, donde siguió and she persisted firme firm en su in her decisión decision. y decisiones The decisions que debemos de tomar en la that we vida. should take in life. Amén. Amen.
que tenemos que ser insistentes that we need to be insistent ante las injusticias under y llevar esos injustice casos and take those a las cases manos del to Señor. the hands of the Lord. Porque si nosotros nos Because if we amargamos, get bitter nos llenamos de and we odio, fill ourselves de with hate, venganza, of vengeance, de ira. of wrath, Por ejemplo, For example, si yo me hubiese llenado if I would have filled en contra de mi esposo, against my husband, yo no hubiera orado por él. I would have prayed for Yo him. no le iba a hacer lunch. I wasn't going to make his Yo no iba lunch. a querer tener nada que ver con él. I wouldn't have to want to do Yo le anything iba a to do with him. maltratar. I would Como mistreat him. dice la palabra, Like the word says. ojo por ojo Eye for an eye, y diente por diente. tooth for tooth. Yo le iba a hacer lo mismo. I would have done the same to him. Y me venían en mis And in my pensamientos. thoughts, it did come. Y yo decía, And I would say, ya que te duermas, now when you me fall las vas a asleep, pagar. you're going to pay for it. ¿Cuántos hombres no han amanecido muertos, How many men have not been woken up, Y pa' acabarla, awakened dead? la familia de mi esposo And to finish it off, me decía, my eres husband's muy tonta, families used to say, you're very déjalo, dumb. Leave him. mételo a la cárcel. Take him to jail. Decía tú, salte. You say, leave, Vete. leave, go away. Mi suegro inclusive Even my me llegó a father-in-law decir, even told me, mejor vete de aquí, déjalo. you should leave from here and leave him behind. Pero si yo decía, ¿a dónde voy a ir? But I used to say, where am I going to go? O sea, había algo There que was something quería hacerlo, that I wanted me to do it, pero había algo que me but there detenía. was something that stopped Y me. mi único recurso And my only resource era buscar a Dios. is to look for Y God. había momentos And there was times que las cosas iban de mal en That peor. things were going from bad to worse. Porque cuando tú estás en una batalla, Because whenever you're a in a veces se battle, arriesgan las cosas. sometimes things start to Viene blow más up. duro. It comes harsh. Entonces lo que hacía, And so what I did, me metía a ayunar por él. I would start Me fasting for ponía a him. orar por él. I would pray for him, A clamar, a llorar, call out, a abogar. and be able to intercede for him. Y aunque yo no conocía lo que el And día even though I miércoles didn't know, nos decía el apóstol, the apostle said, las cortes the celestiales, celestial los courts, tribunales the tributes que están en el cielo, that are in the que heavens, tenemos a Dios como Padre, that we have God as a pero father, también tenemos un juez, but we also have a que judge, él no es injusto. that he is not unfair. Amén. Amen. Entonces, muchas veces mi esposo So a lot of the times my husband sacaba la pistola, will take out the me gun amenazaba, and he would threaten me. sacaba armas, He would take out me weapons amenazaba. and would threaten O sea, fue un infierno. It was a hell. Fue algo muy, muy difícil. It was something very, very difficult. Pero no me quedaba alternativa como esta But I didn't mujer. have an alternative like this Ir a woman. buscar de Dios. Go look for Ir a God. clamarle. Go and call Yo out ni to mi him. familia le decía lo que I vivía. didn't even tell my own family what Yo I was no going les through. hablaba. I didn't speak to Porque them decía, ¿qué gano? because I said, ¿Qué what do I pueden hacer win? ellos por mí? What could they do for me? Un mal consejo Just a solamente. bad advice? Yo no le decía ni la familia de mi I esposo. wouldn't even tell my husband's Pero ellos family. veían, se daban cuenta. But they knew and they saw. Entonces, era un ataque muy fuerte. It was a very hard attack. Pero qué tremendo cuando But how agarramos tremendous esta palabra when que we se got nos hold of revela en this nuestro word and it's espíritu. revealed to us in our Amén. spirit. Amen. ¿Y qué dice la palabra en el 3? And what does the word say in verse 3? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Vemos esa viuda We see this widow desamparada, that has been forsaken. no había quien abogara por There ella. was no one to be able to Y a veces yo le doy gracias a Dios. be there for her, and sometimes Qué I thank bueno, God, digo, and I que say ni mi that's mamá, good. That not even ni my mi mom papá, or my dad, ni mis primos, or my ni cousins, tíos, uncles, nadie no one estuvo alrededor de mí, was around me. donde solamente Where was- dependí de Dios. I only Y depended hay on God. momentos en la And vida there's times que in te life vas a encontrar that you're solo gonna find o yourself sola. alone. ¿Por qué? Why? Porque tú sabes que a veces la Because you familia, know en that vez de que te sometimes the family, ayude, instead of helping you out, te desanima. they bring you down. Entonces, qué benditos procesos que So pasamos. blessed be the process that Qué we go through. mejor que no tengas ningún lado de donde apoyarte. It's good that you don't have a place where Solamente to de la mano de sustain, Dios. but only from the hand Amén. of God. Amen. Que solamente a That Él only podemos to ir y Him we can go to recurrir. Him Porque Él es nuestro because He juez. is our judge. Amén. Amen. Entonces vemos So we esta see mujer, this woman, su her insistencia insistence de no se rendía. of not surrendering. No tenía temor por She ese did not have juez. fear with that judge Porque cualquiera de nosotros, because any of one aun of us, cuando nos hemos tenido que presentar a la corte, whenever we had to present ourselves to a veces court, entramos como que temblando. sometimes we Todos come nos in pasa eso. shaken, you know.
A veces hablamos con el apóstol Sometimes we talk to this y le decimos, apostle, ¿por qué será and I said, que cuando tú why is it vienes that manejando whenever you come y driving un policía se pone atrás and de a ti, police officer gets ¿por qué behind como you, que te agarra algo de nervios? you get kind of Como nervous? que te da algo así, sea lo que sea, como que te da un Whatever poquito de it be, miedo. ¿Por qué será? Le Why does decía. that fear come? Porque dice, son autoridades. Because those are authorities. ¿Sí? Entonces esta mujer, So imagínate, this woman, imagine, sabiendo que él era una knowing that autoridad, he was an authority, sabiendo que a lo mejor iba a ir knowing presa, that she could even be thrown into sabiendo jail. que a lo mejor That no maybe- sé lo que iba a poder pasar. We didn't even know what could Yo happen. para mí lo For califico me, este juez, I decía qualify yo, this como judge. sanguinario. I qualified him as someone that is Pero esta bitter. mujer, But this sus woman, súplicas, her calling out, su her insistencia. begging, her insistence. ¿Por qué? Why? Porque solamente ese juez era su Because only esperanza. that judge Como was her decimos, hope. era Like su we say, that salvación. was her salvation. Amén. Amen. Y es en estos casos And igual, in these donde cases it's the solamente same, Dios where es only tu God salvación. is your salvation. Amén. ¿Estamos aquí? Are we here? ¿No se está durmiendo? Are you not falling asleep? Ya ni yo que me levanté a las 3:30 Not even me that woke de up la at 3:30 in the mañana, morning. donde Dios te despierta, And when God te wakes levanta, you, He gets you te up, pone a orar, He puts you to te pray, pone a clamar. He pulls you to Y call me out. siento bien. I feel good. ¿Por qué? Porque Why? el Espíritu de Dios Because the nos Spirit of God fortalece. strengthens us. Amén. Amen. Entonces te activo esta So be mañana, active no this se morning. duerma. Do not fall ¿Y asleep. qué dice el 3? And what does verse 3 says? Había también, Lucas 18:3, había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, el 4. ¿Y qué dice? Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, vamos al 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Fíjense, no sea que viniendo de continuo, que dice, agote la paciencia. O sea, este hombre en un momento So this man at a time, como que volvió en sí he came back and y reacted reflexionó. and reflected. Yo en este versículo And this verse, meditaba I was meditating. que en este texto es muy Then decisivo. the text is En el very 4. decisive on verse 4. O en el 4 y en el 5 es muy decisivo. In 4 and 5, Es como una persona cuando está en una máquina conectada, it's like a person that's connected to a machine. donde está entre la vida y la And muerte, they're in between life and death. donde ahí pasa de que si vive o muere. That it passes that either they live or they die. ¿Sí? En ese tiempo In that time, va a ser muy decisivo para nuestra vida it's going to be very espiritual. decisive for our Cuando spiritual nosotros life. no vemos las cosas, When we don't see the things, cuando nosotros no vemos una respuesta, whenever we don't see an answer, cuando nosotros vemos como que si Dios se tardara, we see that God is taking His cuando time. nosotros no vemos nada, Whenever we don't see ni anything, una luz, not even a light. pero si en cambio no es así. But on contrary, it's not like that. Porque ahí en esos versículos Because in that verse it dice says que él no quiso por algún tiempo, that he didn't want to for some time. pero dentro de sí dijo, But within himself aunque he ni said, temo a Dios ni tengo even though I don't respeto a fear hombre. ¿Vea? God or care for man, Porque no le quería hacer because he didn't want to justicia. make justice for her. Y en ese transcurso, And in that cuando course, tú no ves whenever you see la it, solución, the solution, cuando tú no ves la mano de Dios, when you don't see the hand of God, se te vienen muchos a pensamientos lot of thoughts y come, no buenos, and they're not good, malos. bad. Vienen muchos ataques A lot of attacks come, de que si Dios that if existe God o no exists or existe. doesn't exist, Y ahí es donde también And el that's enemigo where also the enemy empieza a maquinar. it starts working. Acuérdate que el Señor Jesús And dijo remember that Lord Jesus que el said diablo that the devil es padre it is de father mentira of lies. y en él And no in hay him verdad. There's no truth. Él es mentiroso. He is a liar. ¿Qué hizo con Adán y Eva? What did he do with Adam and Eve? Les mintió. He lied to them. Les hizo creer They made him believe que ellos iban a ser como Dios. that they were going to be like God. Fue una mentira. It was a lie. Y en ese transcurso de And tu in that vida, course of his cuando life, vivimos When we injusticias, live unjustness, lo mismo pasa. the same thing El happens. enemigo te empieza a bombardear la The enemy mente. starts Y bombarding no your mind. faltará quien se te acerque And someone will come y te close to you empiece a decir, and start telling you, como a mí me decían, like they told me, ¿por qué te dejas? why do you let Eres yourself? tonta. You're dumb. Defiéndete. Defend yourself. Llama al 911. Call 911.
Pero muchas veces Dios te But lleva a a lot of callar. times God takes you. Como dijo el rey David, Struggle, like King es David said. pacientemente Patiently, esperé en I Jehová. waited in the Lord. Y es una de nosotros que decimos, And we that we say yo that. no tengo paciencia. Some of us say we don't have patience. Pero a través del problema, But through the problems, a través del momento through difícil, difficult times, Dios quiere trabajar nuestra God wants to paciencia. work our patience. El Espíritu the Santo Holy Spirit, da sus dones He gives His para que talents tengamos paciencia. so that we may have Amén. patience. Amen. Y vamos a ver And we are también going to en see Santiago also on 1:20. James 1:20. Vamos a ver Santiago 1:20. James 1:20. Una palabra A word. es pequeña, It's small. porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la ira Because del in the hombre, wrath of man, Dios no te puede hacer God justicia, cannot make justice for you porque tú haces justicia propia. because you make your own Tú haces justicia con tus palabras, with con your tus words, hechos, with your acts, con tus with actitudes. your attitudes, Tú mismo estás You tomando yourself are taking la justicia en tus propias the manos. justice in your hands. Entonces en la ira, So in the wrath, como dice la palabra, as the en la word ira says, del hombre, in the wrath of men, por eso yo les decía que en esa parte es muy because I decisivo, told you in that part it's very donde estamos decisive entre la vida y la that we're muerte, between life and death, hablando speaking espiritualmente. spiritually. ¿Por qué? Porque la Why? ira Because in wrath nos lleva takes us al enojo to anger, y hablaremos and we will y speak cometeremos and we will errores. make mistakes. Y una de las cosas And son one of malas the things decisiones. is bad decisions. En la ira In the wrath, te salen palabras words come que out no tenías que haber that you dicho, shouldn't have said, acciones que no te actions debías de haber that you hecho. shouldn't have done. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, en la ira So in wrath, te lleva a ser impulsivo. it makes you be impulsive. En la ira In wrath, nos lleva a hacer la maldad. it makes it to do evil. Entonces, ¿sabes qué hace también en la ira? And so you know what Nos wrath hace also ser does? necios, It makes us be stubborn. tercos. Stubborn. Y no oímos la And we don't palabra de listen Dios. to the word of God. Es algo muy fuerte. It's something very strong. Por eso dice la palabra And that's what the word says. que la ira del That hombre in the wrath of man, no obra la The justicia de righteousness of God does Dios. not work. ¿Por qué? Porque la ira Why? impide Because the wrath la stops justicia the que la righteousness obre. for him to work. Por eso decimos And that's what we que el say. diablo That the es devil padre de mentira is father of lies. y él es mentiroso. And he is the liar. Te va a decir, He's going to tell you, no honres, don't honor, no ames a tus padres, don't love your parents. te va a meter la He's going desobediencia. to put in disobedience. En la honra te va a decir que, te va a meter la He's deshonra going to put in you dishonor. hasta con tu propia familia, hermanos. Your own family, brothers. Por eso les digo, en la ira And that's why I say in podemos wrath, cometer locuras. we can make foolishness. Si no buscamos a Dios, If we do not look for God, si no buscamos su if we don't look presencia, for His presence, si no buscamos en la if we oración, don't look for in prayer, si no quebrantamos nuestros if we don't break corazones, our hearts, porque cuando nosotros somos siendo Because en whenever un we ataque are going de through no an ser, attack, que no se nos hace justicia, that the righteousness does not come. sufrimos mucho. We suffer a lot. Pero ahí tenemos que entender But that's what we need to que no vamos a understand. pagar mal that we're por not mal. gonna pay bad for Amén. bad. Amen. Dice la The palabra word says que no seas vencido de that lo you do malo. not be defeated by Vence bad, el mal but defeat con bad. qué. With what? ¿Sabes por qué mi You know esposo me why dijo? my husband told ¿Por qué me? crees que yo llegué a la iglesia? You know why I started ¿Por qué coming to crees church? que yo creí en Dios? And you know why I believed in Por God? tus acciones, By your por actions, tu cambio. by your change. Porque si tú nunca hubieras Because if you cambiado, would have never changed, si tú no hubieras aplicado la if you wouldn't have palabra, applied the yo word, no llegaría a los pies de I Cristo. wouldn't have come to the feet Yo of no Christ. sería diferente. I would have been Qué different. importante nuestros important cambios. is our, Qué our importante changes, ser how important diferentes. is to be different. Hoy en este día no es Now in así. these days, it's Tú not me like that. haces You do to y me tú me something, las pagas. and you will pay for Tú it. me haces You do y something yo to me me, las cobro. and I will charge you for it. ¿Es así o no? That's how it is it not? ¿Hasta dónde nos ha llevado la ira, el enojo? Where has wrath and angerness taken ¿Cuántas us to us? How many injusticias unjustness no hemos visto have we not resueltas? seen unsolved? Y acordémonos And remember que también el apóstol el that día even apostle miércoles, in yo no sé Wednesday, si a usted se le queda la I don't know palabra. if the word stays with you, Parece que ahí vamos a ver en el but 21 we're que going to see dice. it about in verse 21. 21. 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar. ¿Qué dice? Vuestras almas. Ahí está la palabra clave para nuestras Here is vidas. the key Y el word for our 22. lives. In verse 22. Pero vamos, léanlo todos ustedes. Yo creo que usted trajo boca, ¿verdad?
Yo creo que la lengua no se la comió el ratón esta mañana. ¿Vea que no? I don't think the devil Sabes stole que el ate your tongue this día morning. jueves con And we're Apóstol y thinking it yo was with viajamos Thursday a with Atlanta Apostle. We traveled to Atlanta a un mandado to go do y something. pasamos a Plaza Fiesta. And we went through Plaza Fiesta. Ahí le decía, yo ya quiero estirar mis pies, yo ya me cansé. I want to stretch my feet. Yo I'm quiero tired una already. fruta o I algo want de a ahí. fruit or Y something bueno, from there. pasamos. And we went through there. Y él se quedó viendo unas camisas. And he was looking at some shirts. Y yo volteé a un lado. And I turned to his Y había side. un puesto. And there was a Y en little ese puesto store. In that little store, vendían de toda clase de hechicería. all kinds of witchcraft, Velas, candles, cuadros, picture frames, perfumes, perfumes, ungüentos, and all kinds of things. incienso. And incense. Tenían sprays de They had colonia. sprays, Y me colognes. tocó mucho y me llamó la And it atención called attention to me a porque lot. vi una vela, Because I saw a porque había candle. muchas, Because there was a pero lot. entre una de But ellas from all of them, hay una vela y there's tiene a una candle. oración It has que a ellos prayer hacen. that they do. Y esa vela tenía that candle una persona en la portada. had a person ¿Y on sabes cómo la on the tenían? front. And you know what it's called? Tapado su boca. They had his mouth covered up. Imagínate tú, Imagine that. ellos en cosas que creen. They in things of Por they eso usted believe cuando in. no dice gloria a And Dios, then no whenever you exalta el don't say nombre del glory to Señor. God, Así te tienen that's how they have los you. brujos, The los witchcraft, hechiceros, The sorcerers. los agoreros, los The warlocks. adulteros. Así te tienen That's how they have que no you. abras tu boca. That you don't open your Y no mouth. es un cuento, It is not a story. es una verdad. It's a truth. Que yo vi esa vela That I saw that y le candle. tomé una screenshot. And I even took a screenshot Le of it. traje una foto. And I brought a ¿Cómo picture se veía esa vela? how that candle Para looked. que usted vea la so realidad that you may see the reality. de que usted es tan inocente That you're so y innocent. usted cree And you believe que no le trabajan por detrás. that they don't work behind Usted cree you. You believe que nadie that no one se preocupa por tu vida. worries about your life. Y hay gente And there's que está people más interesada that en tu are vida more interested in your espiritual, life. pero no para But not levantarte, to rise you up. no para que tú sigas Not adelante, so you can go forward, sino para callarte, que so tú that they no can ores, keep you quiet, so que you tú don't no pray, clames, so you que don't tú no call out, invoques el nombre del so you Señor, don't invoke the name que of the tú no Lord, alabes a Dios, so that you don't que or tú no bless le him to des God, un gloria so a that you don't Dios, give glory to un God. aleluya al And Señor. hallelujah to the Lord. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces vemos cómo So we see dice, here. ¿qué dice? Pero What does it sed say? hacedores de qué, But they're doers of the y word. no tan solamente And not just here. engañados Deceive a vosotros mismos. our own selves. Nosotros mismos nos estamos We engañando cuando no ourselves are somos fooling hacedores de la ourselves whenever palabra. we are not doers of the word. Entonces, a veces nos va mal en la vida. Sometimes they go bad for ¿Y us in dónde life. dejó la palabra? We need to focus on the ¿Dónde word. la almacenó? Where did you keep ¿Dónde the la word? metió? Where did you put the word? Usted no fue un camello You're not a camel. que guardó la palabra en su joroba, That kept your, porque va a uh, pasar the desiertos, word in your hump, 'cause va a you're gonna go pasar through momentos deserts. difíciles, You're gonna go through pero en el difficult, desierto times, but in the vas a desert, sacar la palabra you're del gonna take the Señor. word out in the Lord. Lo que dijo el rey David, What King David en mi said, corazón in my heart, he guardado mis I have dichos, kept your tus sayings, dichos, your sayings, para no pecar so I contra will ti. not sin against Porque you. a veces podemos pecar Because contra sometimes we can Dios. sin against Es que God. tú no me escuchas, Oh, it's 'cause you don't tú listen no to me me, oyes, and you don't tú hear no me me, atiendes. You don't pay attention to me. Pero también hay que ver But we also need to see qué injusticia nosotros hemos cometido. what injustice have we also ¿Qué es committed. lo que no estamos siendo What are we not justos? doing justice in? Por eso les dije And que that's what I hablamos told you. de un diablo That we speak about que a es devil padre de mentira. that is a father of lies. Pero también But also, yo podría decir I could say que el diablo es chismoso. the devil is gossiping. El miércoles el Wednesday, apóstol lo dijo, Apostle said it, que tenemos un acusador that we have an accuser delante de Dios before God que nos acusa that accuses de us día y de day noche. and night. Y Él está mirando And he is las watching injusticias the injustice. y Él nos acusa. And he goes and Por eso Dios no puede obrar a tu favor. tells on us, and that's why he cannot work in our Porque Él favor. es chismoso. Because he likes to Porque un gossip. chismoso dice la verdad. Because a gossip person Porque un sometimes says chismoso the truth. Because va a a decir gossiper lo que es is cierto. going to say what he's true. Mentiras Lies son las que se inventan, or those that are las que invented, se hablan de más. that are spoken Pero of more. chismoso But the es gossiper aquel is he que dice lo que that es, says the things lo que that vio, are, what he con saw, pruebas, with proofs, no con palabras nomás. not just with words. Porque hay gente que es Because chismosa, there's people that are pero gossipers, solo es puro bla bla bla. but it's only blah, blah, Pero blah. cuando alguien But viene en tu whenever vida y te somebody dice, comes and tells ¿y you estás life, seguro? and they're sure, ¿Estás consciente? and are you ¿Tienes pruebas? A mí and me you han have dicho, proofs, and they have ¿por told qué me? no le dice fulano? Why don't you tell ¿Por them? qué no le dice Why sutano? don't you tell ¿Por qué no her? le dice Why don't mangano? you tell the other one? Yo, aunque tú me digas, I do what you tell me. pero si no hay pruebas, But if there's yo no no puedo proofs, hacer nada. I cannot do anything. Y eso es ilegal. And that is illegal. Tú vete a una corte Go to a court y acusa a
a and alguien, accuse someone. aunque haya manoseado, Even if they have aunque haya molested, violado, even if they have pero been si no hay raped, but pruebas, if there's no no te proofs, van a dar el veredicto. they're not going to give you the En el verdict. reino In the también es lo kingdom mismo. is the same. ¿Estamos aquí? Are we here? Por eso tenemos que ser, And dice that's el what we need to apóstol be like Santiago, apostles, hacedores de la palabra de Dios, doers of the word of que no God, solamente that vino el we don't domingo, only came calentó Sunday, esa you silla, warmed up the solamente chair se presentó, and se presented, salió de and aquí, you left from ya here, se le olvidó la and now you forgot the palabra, word, porque allá afuera because out there, nos esperan mil de cosas. thousands of things are Aquí waiting en for la us. iglesia Here in church, es un entrenamiento. it's a training. Aquí en la iglesia Here in church, te estamos capacitando. we are capacitating Aquí en la you. iglesia Here in church, te estamos empoderando. we are empowering Porque vas a salir a you. la Because you're gonna guerra, go out to the vas war, a salir a la you're gonna go batalla, out to the te battle, vas a encontrar con and you're going to cosas find things muy that are difíciles. very difficult. Pero ¿qué vamos a hacer? But what are we going to do? Ser hacedores de We're la going palabra to be de doers Dios. of the word of God. Amén. Amen? Ok, estamos aprendiendo. Are we learning? ¿Qué dice Lucas 18? Otra vez vamos al 5. What does Luke 18:5 says? Lucas 18, pero el versículo 5. Bueno, yo aquí lo tengo en mi Biblia, a ver. Dice, bueno, ya vimos, sin embargo, esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí vemos. So Sí, here we see que tenemos que entender que We need to Dios, understand that God, siendo bueno being y good, legal, and porque Él legal, trabaja en la legalidad. because He works in Por eso hay un legality. libro And que there's why it's a book nuestro apóstol that our apostle nos recomienda has mucho. recommended El padre it to de us esta a lot. casa, The father of this legalidad house. eterna. La And the mayoría lo legality tiene. eternal, Y si no and lo the majority of tiene, you have it. pídalo, If you don't have it, léalo. ask for it. Read Ustedes conocen that you may know. leyes espirituales. Spiritual Ustedes laws conocen that you may know. porque le da pereza, Or you don't know. porque le da flojera, It's because you're porque la lazy. cultura latina no le Because gusta the leer. Latina culture does No not like to somos read. lectores We are not readers. ni de la Biblia, Or not even of the menos Bible, de un libro. much less a book. Pero cuando nosotros But whenever we leemos la Biblia, read the book, leemos un libro, Read the Bible, nos read a estamos book. edificando, We are edifying. nos estamos And fortaleciendo, we are strengthening. nos estamos construyendo. We are constructing. Amén. Entonces ahí vemos So we see here, que tarde o que temprano later than sooner, nuestro Dios, sooner than nuestro later, juez, God is our judge. va a levantarse He's going to de rise su up trono of his throne. y te va a hacer And justicia. He's going to make justice. Guarda tu corazón, Keep your heart. guarda tu mente, Keep your mind. sigue insistiendo, Keep insisting. sigue caminando, Keep walking. sigue haciendo la obra de Keep doing the Dios, work of the Lord. sigue sirviendo. Keep serving. Dios es fiel. God is faithful. Tienes que llorar. If you have to Vas cry, a llorar. you're gonna cry. Sécate tus lágrimas. Dry up your tears. Derrama tu corazón. Pour out your Desahógate. And let it all out. Porque para mí, For me, en esos tiempos, in those times, mi forma de expresión, the way of de expression, sacar mi frustración, to take out my frustration, mi ira, my era anger, llorando, is by crying. derramando mi corazón en su Pouring out my presencia. heart in His presence. Mi esposo My hoy husband today, me da gracias he thanks y me. me dice gracias And he says, "Thank por you aguantarme, for withstanding gracias me. por Thank soportarme, you for supporting me. gracias te Thank doy you. I thank you. porque tú has sido Because you una have been bendición para a mi vida. blessing for Cuando my life. antes When back then, eran maldiciones, it was just curse cuando words. antes When back eran then, maltratos, it was cuando mistreatment. When antes back eran then, It was humillaciones. humiliations. Entonces, qué bueno es nuestro Dios. So how good is our Mujer, God? hombre, Woman, men, cumple con tu esposa, with your wife. cumple con tu esposo, Fulfill with your husband. cumple con tu hogar, Fulfill with your home. cumple con tus Fulfill quehaceres, with your chores. cumple con lo que tú tengas que Fulfill with what hacer. you have to do. Amén. No Amen. te amargues. Do not get Usted bitter. siga sirviendo con You amor. keep serving with love. Usted sea alguien You estratégico. be someone that is strategic. No devuelva mal por mal. Do not pay bad for bad. Péguese a sus ministros. Get close to your Péguese a sus minister, to your pastores. pastors. Yo no tenía líder en ese I didn't have a tiempo. leader in that time. Yo no tenía a quien ir a I didn't have descargarme. anyone to unload Por eso le on, digo and que that's why Dios I me tell cerró you puertas. that God closed doors. Yo no tenía como hoy usted tiene un Like líder, today that you have tiene a un leader, pastor, that you have a tiene un pastor, ministro, that you have a nos minister. tiene a nosotros. You have En esos us tiempos in estaba that time. completamente sola. I was completely alone. Porque yo desconocía muchas cosas. Because I did not know Yo a lo lot of único the que things. sabía era orar The only thing I y knew was ayunar, prayer and fasting, aplicar la palabra, and apply the word. creerle a Dios, Believe God suplicarle al Señor. and beg to God. Y vamos a ver And we're en gonna el see 6 que On verse dice, 6, what does it say? y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Fíjese lo que aconteció en ese juez And look injusto. what happened with that unjust judge. El 7. Verse 7.
Me encanta esta palabra. I love this word. Dice lo que dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Ves la See diferencia? the difference? Que Dios tiene escogidos. That God has selected. Él sabe, And He knows. Él conoce And He knows quiénes son justos, who are just, quiénes no son vengativos. who are not Él sabe in quiénes vengeance, no son who rencorosos. are Él not sabe keep quiénes no son odiosos. hate in their heart and who are Él not hateful. sabe And He knows quién es la que aplica la who palabra. are the ones that apply Él the word. sabe He knows quién está de rodillas. who is on their Él knees. sabe And He knows. y Él los conoce. And He knows them. Dios no es que no tenga memoria. It's not God doesn't have a memory. Dios no está ciego. God is not blind. Dios no está sordo. God is not deaf. Dios mira God looks lo que tú haces. what you do. Dios mira God looks cómo agachas tu cabeza. how you bow down your head. Dios sabe God knows la fe, the la faith, confianza que the tú le confidence tienes a that Él. you have in Him. Dios sabe. God knows. Dios te conoce. God knows you. El lugar secreto In the secret place, donde tú le buscas. Whenever you look for Him, Como dice su palabra, like His word says, quien si en lo secreto le then in buscamos, the secrecy we look Él nos for va a Him. recompensar en He is going to público. pay us in public. Pero ¿qué es lo que But necesitamos? what do we need? Rendirnos a Dios. Surrender to God. Y que Él conoce And that He knows a sus escogidos that His own que selected, claman, dice la that call palabra, out His como lo word. que dice Jeremías Like in Jeremiah 33:6, 33:6, clama a mí call out y to yo me, te and I will responderé. answer you. Y yo sé que Dios tarde o que And I temprano know Él that nos va a sooner than later, responder. He will answer us. Amén. Yo sé porque I sé, know porque because I veo know, frutos, because I see the porque fruit, veo la because I bendición see del the Señor, blessing of the porque Lord, veo la because I see the gente. people. ¿Qué importa que te difamen? What does it matter if ¿Qué someone importa que wants te to speak bad about calumnien? you? ¿Qué importa que te What does it critiquen? matter? ¿Sabes lo que You significa? know what it means? Lo que dijo Jesús. Like what Jesus que said, cuando te den en una mejilla, that they give you que tú one les pongas la otra. cheek, they ¿Tú give the sabes other qué one. significa? You know what does Es it que mean? cuando alguien Is that when te someone ataca, attacks te you dice, and tells you, cuando alguien when someone es tu enemigo, is your enemy, pero tú dices, yo no voy a but you hacer say, nada, I'm not gonna yo do no lo voy a anything. maldecir, I'm not gonna curse him. yo no le voy a desear lo peor, I'm gonna not desire yo for no him le the voy a worst. desear I'm not going to desire que se muera, que se that they enferme. die, that they get Yo no le sick. voy a desear. I'm not gonna Yo voy desire a orar that. por él. I'm gonna pray Yo for voy a them. rogar por él. I'm gonna Yo lo call voy out a for him. bendecir. I'm Yo voy gonna a bless clamar him. por su I'm going to salvación. pray for his salvation. Pero cuando no lo hacemos But somos when we don't do it, injustos. we are unjust. Ahí obramos en injusticia. There we work in injustice. Entonces Dios no puede obrar en esas And God injusticias. cannot work in that injustice. Estamos Are aprendiendo. we learning? Por eso es muy importante And que tú that's why sigas it's so teniendo important that you fe. continue to have faith. Por eso dijo este juez, And that's what this ¿se judge tardará said. en responderles? ¿Cuántas veces así Very hemos long pensado? to hear them. Yo para mí 3 años For me, fueron 3 years, como que se me hacía una To me, it felt eternidad. like it was an eternity. Yo no veía el sol, I didn't see the sun. yo no veía el I amanecer, didn't see the morning. pero lo más importante But the most important es que Dios estaba con uno. is that God was with Amén. us. Amen. Aunque tú veas And even if you lo see difícil, how como difficult decimos, lo duro y lo tupido, that we seem the most stuck pero up in tienes que everything. entender, But you need to se te understand tiene que revelar it needs to be que revealed Dios está that contigo. God is with you. Amén. Amen. Que Él ama la That justicia. He loves the justice. Amén. Amen. Porque nosotros conocemos mucha injusticia. Because we know a lot of injustice. Y por eso decimos And that's what we say. que aún nuestro propio enemigo, That even our own enemy, cuando nos acusa, when he porque el accuses diablo us, lo que quisiera es que nos because the exterminara al enemy Señor, would like for que us, the nos Lord to fumigara de exterminate una, us, for que him to nos fumigate quitara us, de la faz de for la us to take tierra. us out of the space Ese of es the el plan earth. del enemigo That's cuando the él va plan de of the chismoso enemy con when el he's over there Señor, gossiping with the Lord, de destruirnos, to destroy us. ¿verdad? Pero Dios no es así. But God is not like that. Dios es diferente. God is different. Dios no va a actuar God de is esa not gonna forma. act in that way. ¿Sabes qué es lo que espera Dios de You know what nosotros? God is waiting Un for us? arrepentimiento. The repentance. Arrepentirnos For us to repent y reconocer, and to recognize, Señor, Lord, si estoy viviendo esto, if I'm living si this, estoy atravesando if por I'm esto, going through this, ¿qué es lo que yo no estoy siendo justa? what am I not being ¿En fair qué in? yo áreas no estoy siendo In justo, what areas am Señor? I not being justice? ¿Qué áreas? A lo mejor What yo no areas? estoy honrando al que Maybe debo de I'm not honrar. honoring who I need to honor. Yo no estoy amando al que me ha amado. I'm not loving who has loved Quizás me. el que me ha bendecido yo no he sido justo The con one esa that has blessed persona. me, I'm not being fair with that person. Señor, a lo mejor no he sido Lord, justo ni maybe I contigo. haven't even been justice with you. Ahora sí, como dijo una adoración, Like a worship says, muchas cuentas le debo a mi Señor. oh my Lord, a lot Tenemos of debts. muchas deudas con We have a lot of Dios. debts with God.
Muchas. A lot. Ni yo mismo lo pretendo Not que yo even soy I justa. pretend to say that I'm fair. Yo aún sigo I preguntándole al myself Señor, keep asking the Lord, ¿en qué áreas no soy justa? in what areas am I not fair in? ¿En qué áreas yo estoy In fallando? what areas am I failing? Con mis hijas, With my daughters, con mi esposo, with my husband, con mis padres with my espirituales. spiritual parents. Porque quizás tú no has sido justo ni con tus Because maybe you padres. haven't even been fair with your Has parents. sido muy injusto. You have been very unfair. ¿Sabes qué es lo que nos ha dicho la And you gente? know what people have told us? Que a veces se han ido de esta casa. That sometimes they have ¿Y left por this qué no has house. venido a la iglesia? And why haven't you come to church? Es que cierta persona It's because a certain person me maltrató, mistreated me, me dijo palabras. told me words. ¿Y qué va a hacer uno? And what are we going Sanar to do? el corazón de la persona. Save the heart of Ven that a la person. casa de Dios. Come to the Lord's house. Dios te está esperando. God is waiting. Si estamos. Are we here? Entonces es una actitud de So nosotros. it's an attitude of us Aplicar la to justicia, no la apply the justice and injusticia. not unjustness. A veces somos injustos. Sometimes we're unfair, Y eso no obra a Dios. and that doesn't honor God. ¿Y qué dice? Ahí estamos viendo en el And here we're 7. seeing in verse 7. Qué hermoso. How Cuando beautiful. dice que Dios les hará justicia a sus escogidos. That No God a will take todos. advantage of His select. Hay un remanente There's escogido a por remnant Dios. that has been selected by God. ¿Y dónde? And where? Del primer versículo que From the first vimos. verse, Lucas 18:1. Luke 18:1. La necesidad de The orar. necessity of praying. Donde dice, esta causa la encomiendo en las manos de Dios. And you say, this cause, I put it in the Lord's Yo no me voy a hands. manchar las manos. I'm not going to get my hands dirty. Porque cuando tú Because whenever you quieres aventar lodo, want to jump mud, tierra, lodo, dirt, muchas veces A lot of para times. aventarlo te tienes que ensuciar las manos. to be able to sow it, you have to get your hands Es como cuando dirty. It's for Caín example, when Cain mató a Abel killed Abel. y el Señor viene y le dice, And the Abel, Lord ¿qué tells him, hiciste? what did you do? Nada, y Nothing, escondía sus nothing. manos. He hid his hands. Pero dice la palabra que But the sus word manos says that estaban his manchadas hands de sangre. Were de una dirty with sangre blood, inocente. Innocent blood. Muchas veces nuestras A lot manos of están times, manchadas de our injusticia hands are dirty with injustice. porque hemos sido injustos. Because we have been unjust. ¿Estamos aquí? Are we here? Si usted ha sido injusto con su esposa, con If su you have been esposo, unjust with your con sus husband or pastores, wife, with con your sus pastors, líderes, con with sus your leaders, padres. with your parents. si usted ha sido injusto que a If you veces have ha been ido a la unfair, tienda that maybe you've y been le han gone to dado the dinero store de and they're más giving you extra money. y en vez de que usted lo And regrese, instead of you giving se ha it back, quedado con you ese have kept dinero. with that money. Eso se llama That is injusticia. called unfairness and injustice. Cuando a veces has tenido When sometimes you la have had posibilidad the possibility de ayudar, to help, de apoyar, to y tú support, no lo haces, and you don't eso do se it, llama that injusticia. is called injustice. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces, ¿qué más dice? So what else does it say? En el 8, On verse 8. os digo que pronto les hará justicia, pero fíjense lo que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea, Dios tiene una promesa God has a promise de hacernos justicia. to avenge us. Entonces, Dios conoce quiénes están So God knows who en su are lugar, in their place, donde no se han movido, where they haven't moved, los the escogidos, chosen, que todo el tiempo that all the time están rendidos. are surrendered. Cada mañana Every morning dicen, hoy Señor they será say mi today, día. Lord, will be my day. Y si no es hoy, And if it's not today, mañana regresan otra tomorrow they vez. come back again. Y hoy esperaré. And I will wait. Acuérdense que la palabra de Remember Dios that the dice word of God says que la esperanza no that the avergüenza. hope does not Guardar esperanza embarrass us, that keeping hope, de que si no es hoy, that if it's not no es today, mañana, and not si no tomorrow, es en este and it's mes, not in this month, pero de que veo la but gloria that de I see the Dios glory of y God, veo su mover and I see His y movement, veo su and I see justicia, His justice, veo that I see arrepentimientos, repentance, donde veré where I will conversiones, see conversions, veré where I transformado. see transformations. Yo lo sigo esperando, I keep waiting. aunque no vea señales. Even though I don't see Pero signs, sigue esa mujer o ese that hombre, woman ese or joven, man quien or that sea, youth or whoever it sigue is, en los pies del keeps Señor. standing on the Lord's feet, Sigue teniendo fe. keeps having faith, Sigue creyéndole a keeps Dios. believing the Lord. Amén. Amen. Por eso yo siempre cuando daba esta So palabra, when they give this word, a mí se me venía en mi to me, it mente. came to me in my mind. Hay uno, no sé, yo no soy muy buena para que se me queden porque casi yo no compro por internet. I'm not very Siempre good, but, que whenever quiera I algo buy le on the digo, internet, Rosy, I tell cárgame Rosie, esto, cómprame buy aquello me y this or ella buy es me la que that. se encarga, yo no. And Es she que takes care yo of that. no sé ni comprar. I don't even know Y how qué to buy bueno online. porque si no se me va a ir And todo that's mi good. dinero allí. Because all my money would go there. Pero But hay un, ¿cómo se dice? Uno de esos carritos there's a cart que te traen tus paquetes. that bring you packages, Y hay unos que te los dejan. and some of them that leave them.
y hay otros que no. and some of them won't. Llegó la persona The person con came tu paquete with the package, y si no estás, and if you're no not te lo there, va a dejar, they're not going to leave se it va for a you. ir. They're going to leave. Y yo me ponía antes, por eso fue mi fortaleza este And that's why pasaje. my strength was in Y this decía, passage. And I said, Y si me desanimo, and if y si I deserto, get weary, and y if si I ya come no back oro, down, and if I don't pray, y si ya no me congrego, and if I don't congregate, y si ya no le creo a Dios. and if I don't believe God anymore, Pero qué tal si el Señor va a llegar mañana but what if the Lord is going to y come me va a hacer tomorrow, justicia? and it's going to make Me va a justice for traer me, mi regalo, and it's going to bring my gift, me va a traer, como dice, mi presente, and we're going to bring my present, y no me van a encontrar, and He doesn't find me, y yo ya me fui, and I already y ya left, deserté, and I already started, ya me desanimé, and I already got unwearied, y ese regalo ¿para dónde va a and quedar? that gift, where's it going to Dios stay? no es una persona que desperdicia cosas. God is not someone that Él just no va a andar botando regalos is por going aquí to y be por allá throwing de sus gifts here and there bendiciones. without blessings. No, No, Dios también God also. va a agarrar ese He's regalo. going to take that gift, ¿Qué va a hacer? and what is He going to do? Lo va a devolver. And He's going to return Y it. entonces, And then su tiempo, His time, sus años, His years, sus meses, His months, sus ayunos, your, sus oraciones, your ¿dónde years, quedaron? your, prayers and fasting, where are they A lo at mejor ya now? estaba a punto, Maybe it's about to estaba come. cerca. It was close. No se desanime. Do not get Hay un weary. versículo también en el Salmos 37, Psalms 6. 37:6. There's a verse. Entonces no deserte. Do not desert. Amén. No cambie de Do dirección. not change directions. Siga en esa misma dirección, Keep hablando walking in that direction, espiritualmente. speaking spiritually. Siga en esa dirección. Keep in that direction. Seguir orando. Keep Seguir praying. esperando. Waiting. No cambie de posición. Do not change positions. No abandone su Do fe. not abandon your faith. Porque en un momento Dios And at traerá that su time, God will justicia. bring His justice. Le dije Salmos 37, 6. Psalms 37:8. 37:6. 37:6. Ah. Léalo conmigo. Read it with me. 1, 2 y 1, 3. 2, ¿Qué dice? 3. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Dios That's exhibe tu tremendous. justicia. When God is making Dice, justice. hijo o hija, He says, por cuanto has son, sido daughter, justo, because you have been fair. aquí está tu justicia. Here's your justice. Aquí está tu luz. Here's your light. Aquí está lo que estabas esperando. Here's what you have been waiting for. Aquí está tu respuesta. Here's your answer. Aquí está tu victoria. Here's your victory. Aquí está Here it por lo is. que tú estabas For what you peleando. have been fighting for. Métase con ganas. Put yourself with all your No solo will. metas solamente los piecitos. Don't just put in your feet in. Nomás la puntita de dedos. Or just your No, toes. porque Dios te quiere No, completo. because God wants Dios you te quiere completely. entero. God wants you entirely. Dios te quiere para Él. God wants you for Him. Métase, no tenga Put miedo. yourself. Do not be afraid. No le tenga miedo. Do not be afraid. Es como en el narcotráfico. It's like the El que se metió, drug dealers, se those metió. who put themselves in there, Pero el they que put themselves in. desertó, And those who no le va a ir deserted, muy bien. it's not going to go well for them. Con Dios es igual. With God is the Nos same. metimos, ahora le damos. We put ourselves with Mi Him, madre now we're going to give espiritual, it. Mónica, siempre And my me mother, dice, Monica's, ándele mija, And she says, always tell ya them, come on, empezó a daughter. torear el toro. You already Ya le agarraron started fighting por with los the cuernos. bull. Ahora And denle. you grab the horns. Now come on. Y es cierto, And it's true. ya nos metimos con Dios. We already put ourselves with ¿Qué God. vamos a hacer? What are we going to do? Aunque a veces, Even though medios sometimes así, maybe like this. pero ahí vamos. But there we go. Ahí seguimos. We continue. Ahí We perseveramos. persevere. Ahí nos There we fortalecemos. grab strength. Ahí nos edificamos. There we build. Peleando con la batalla, Fighting in the battle. con las guerras. With the wars. Porque esto de la injusticia, Because injustice. en cualquier momento, In any en time, todo tiempo, in all time, vamos a vivir, we're gonna lo live. vamos a pasar. We're gonna go through Igual que las heridas. Just as hurts, Yo les decía wounds. ayer, Yesterday I was las telling you, heridas wounds. las tienes que sanar. You have to heal them. Estamos en algo de que no somos We're in personas something that que we ya are not somos people de vitrina. That are not de just in burbuja. a display. Cuando yo In a la bubble. primera vez The first time que me predicaron del Evangelio that de they preached Cristo, to me in the gospel a mí no me of explicaron Christ, mucho, they didn't explain to me a lot, pero en mi pensamiento but in my thought, yo me convertí. I Y a converted, veces le digo, ay Señor, qué jugadas nos haces. and I say, oh Lord, Nos what agarra what place inocentes. you grabbed me all Yo innocent. decía, And I yo used me to voy a think, convertir al Señor, I'm going to convert to the Lord porque pues yo me creía católica, because I thought I was pero Catholic. pues de boca y de But dientes, just my mouth porque and de teeth, 'cause aplicar nada aplicaba, I didn't apply anything pero sin frutos. without fruits. Entonces, cuando yo me meto con el Señor So when I a put myself with the recibirlo, Lord to receive Him,
En mi mente vinieron cosas. In my mind came thoughts. Oh, todo va a ser color de rosa. everything is gonna Voy a be ser pink. intocable. I'm not gonna be touched. Todo será perfecto. Everything will be perfect. Así me la creí. And that's what I used to Y por believe. eso me metí. And that's why I put No, myself in. hombre, si yo, me pasó Oh. lo de José. And it happened to me like Joseph. Que José le mostraron los That manojos Joseph, they show him the de fruits trigo, of- las lunas, las of the moon, estrellas. the wheat, Pero and más nunca the le stars, explicaron su but never proceso. explained to him his process. Entonces nosotros también So us the same. creímos We believed que íbamos a ser intocables, that we're going to be untouchable. pero no es así. But it's not like that. Vamos a pasar We're going to go. lo que vimos de la palabra que dice esta What we leve saw in this tribulación word. es momentánea. That is just this Pero is just vendrá un momentary, gran peso de but gloria. a great weight of glory Amén. will come. Después cuando viene la gloria de Whenever Dios the glory sobre tu of God vida, comes over your life, cuando viene when ese it peso comes, de that gloria, weight of glory, tener esa experiencia, having that experience, vivirla, to live it, es hermoso. it is beautiful. Amén. Amen.